Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray, y estamos muy alegres y contentos de tener el privilegio y la oportunidad de estar con ustedes el día de hoy. Realmente no lo planifiqué de esta manera, pero el Espíritu Santo lo ha dirigido de esta manera. Estábamos hablando de la salvación de Cornelio. No hemos llegado al punto donde él entregó su corazón a Cristo, pero de todos modos estábamos tratando con los hermanos sobre cómo el Señor salvó sus almas, algunos de niños, otros más adultos. Bob fue salvo a los 5 años de edad. ¿Tuviste algún efecto secundario? Bueno, en la programación de ayer, o en la previa programación, Bob estaba contando su testimonio de cómo casi muere en un accidente automovilístico. ¿Sufriste efectos secundarios a ese accidente? Bueno, cuando yo volví a casa, sí, yo no estaba en buenas condiciones. Yo apenas podía estar dentro de un automóvil conduciendo, o más bien de pasajero, debiera decir. Ni siquiera podía ver por la ventana porque mi equilibrio estaba todo mal. Sí. Tampoco podía montar una bicicleta porque mi balance estaba todo mal, ¿verdad? Necesitaba tener cuidado cuando yo subía las escaleras para ir a mi habitación en el segundo piso porque una vez más mi balance estaba todo mal. Pero el Señor rápidamente hizo una obra de sanidad en mi vida. Estaba de regreso en la escuela en como unas 4 semanas y aún hasta jugando baloncesto en 4 semanas. ¿Y todavía estabas en la iglesia bautista? Bueno, en ese entonces no. A esa edad de 15 ya no. No, mi padrastro en ese entonces, él era el pastor de una pequeña iglesia independiente pentecostal en Auburn. Sin embargo, yo iba a una escuela bautista y mire, lo que pasó fue que el Señor me sanó completamente y me recuperé por completo de ese accidente automovilístico y recuerda que el programa pasado le dije que los doctores no sabían si yo iba a llegar a escuchar bien o cómo iba a estar mi visión por mi ojo derecho y cómo iba a estar mi oído por el accidente. Pero el día de hoy, cuando voy a examinarme, mis oídos o mi visión, de hecho, tengo mejor visión en mi ojo derecho que en mi ojo izquierdo. Oh, Dios. Ahora, tú te estrellaste en un vehículo y tu cuerpo salió del nos vehículo. impactamos contra un riel de seguridad y todo el impacto fue de mi lado y yo salí volando del auto. ¿Y cómo tú saliste de la iglesia bautista a una pentecostés? ¿Cómo sucedió eso? Bueno, ya lo he compartido antes, pero mis padres, ellos se divorciaron cuando yo era muy pequeño. Yo tenía 3 años de edad y mi madre volvió a contraer matrimonio cuando yo tenía 6 años. Y ella se casó con un señor bautista. Y en su primer año de matrimonio, ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y fue de hecho a través de ver la programación suya, influenciados por ver la programación de Jimmy Swaggart. Primero fue mi padrastro John. Escuchó acerca del bautismo. Él era bautista completamente, pero Dios lo había salvado de una vida de drogas y alcohol y de abuso, de violencia. Dios lo salvó de eso. Pero después, en su primer año de matrimonio, fueron bautizados en el Espíritu Santo. Comenzamos a ir a una iglesia pentecostal ahí en Syracuse, Nueva York, Grace Assembly. Pero disculpa, pero nosotros hicimos una cruzada allí, ¿no? En 1979 usted tuvo una cruzada en War Memorial en Syracuse, Nueva York, y nosotros fuimos. Yo fui a esa cruzada, mi madre y mi padrastro, y de hecho mi madre fue una voluntaria, ayudó con la mesa de producto. Increíble, tenías 16, 17 yo años. tenía 6 años de edad nada más en ese entonces. Entiendo. Pero mire, años después, cuando tenía 15 años, es cuando estuve en ese accidente. Así que mi punto es que mi familia inmediata, mi madre y mi padrastro, éramos pentecostales. Pero todos los demás integrantes de la familia en ambos lados eran bautistas. Y no estaban muy alegres. Bueno, contigo. no lo estaban, pero obviamente ellos, de hecho, sabiendo cómo algunos pentecostales son tratados, ellos de hecho nos trataron con mucho respeto. Muy bien. Y ellos, mire, Excelente. fue un testimonio para mí
cómo vino esa hambre por el Espíritu Santo y cómo el Señor te bautizó. Bueno, ¿puedo compartir algo con ustedes rápidamente del accidente? Claro que sí. Ese accidente automovilístico sucedió cuando tenía 15 años. Pero mire, el próximo año, y una vez más mi familia inmediata era pentecostal, pero mis padres no querían enviarme a una escuela pública. Y ellos lo que hicieron fue enviarme a una escuela bautista ahí en Auburn, una escuela pequeña. Pero todos los años tenían una competencia entre todas las escuelas cristianas en el centro de Nueva York. Una de las competencias era predicar. Y estoy resumiendo todo esto, pero tenía que ser un mensaje evangelístico de 3 puntos de 8 minutos. Tenía que serlo. Mensajes de 8 minutos. Yo fui descalificado minutos. un año por pasarme un poco. En serio, eran muy estrictos. Pero yo prediqué cuando tenía 16. Un año después prediqué y había sentido el llamado en mi vida al ministerio, así que concursé. Y yo gané ese año cuando prediqué sobre el pecado, salvación y seguridad. Ahora, yo no era calvinista, así que el mensaje no era de seguridad incondicional eterna, sino de la seguridad que sí tenemos en Cristo. Claro. El Señor Claro me que bendijo y gané, y ellos tenían una tradición que el joven que ganara la competencia de predicación siempre daba su mensaje corto en la ceremonia de galardones esa noche. Bueno, llegó la hora de entregar los galardones esa noche. Era una iglesia bautista, probablemente con una capacidad de 400 personas y estaba lleno. Y llegó el tiempo de que yo entregara mi mensaje y lo hice. Y justo en medio yo sentí, ahora yo no había sido bautizado en el Espíritu Santo en ese momento, pero yo sentí la presencia de Dios ayudándome a ministrar ese mensaje. Claro. Yo lo tenía memorizado ya de corazón, para que no me pasara los 8 minutos. Pero justo en medio sentí yo que el Señor me estaba ayudando. Y yo sentí una confianza. A los 16 años estaba delante de 400 personas, pero me sentía yo con una confianza, el Señor ayudándome. Y justo en medio del mensaje yo sentí el deseo de ver mi reloj. Y mientras estaba predicando yo sentí el deseo de repente de voltear a verlo y bueno, cuando lo vi me di cuenta de que eran las 9:02 p.m. No pensé nada y seguí adelante. Me senté. Y cuando me senté en la banca, yo estaba agradeciéndole al Señor en mi corazón, no a voz alta, sino en mi corazón, agradeciéndole por ayudarme, porque yo sabía que había sido Él. Pero yo le agradecía al Señor por haberme ayudado a predicar. Y de repente comencé a ver diferentes visiones o imágenes de mí mismo en el accidente automovilístico. Me vi a mí mismo ahí acostado en la carretera donde el accidente sucedió. La esquina, sabía lo que estaba viendo, lo reconocí. Y yo me vi a mí mismo, eran como relámpagos, solo boom, boom, imágenes. Y estaba yo acostado y no podía ver yo los rasgos físicos de mi rostro, pero solo el cabello y el charco de sangre ahí en el asfalto. Y yo vi varias imágenes de mí mismo de esa manera. Vi la esquina donde sucedió. ¿Te refieres cuando estabas sentado en la iglesia después Sí, de...? todo eso estaba sucediendo en mi espíritu, en mi mente. El Señor me estaba dando esas imágenes porque, como yo les dije en el programa de ayer, hasta este día yo no recuerdo el accidente. Mi memoria se ha desaparecido de esos eventos del accidente. Pero el Señor me dio imágenes. Yo me vi a mí mismo. Y el Señor habló a mi vida. Y Él me dijo, me recordó, de hecho, mientras estaba todo eso sucediendo, que fue muy rápidamente, yo me vi a mí mismo. Yo sabía que había sido el accidente. Pero el Señor trajo de vuelta a mi memoria 9:02 p.m. 9:02 p.m. Y el Señor me habló al corazón claramente y me dijo Él, esta es la razón por la que te salvé la vida, para que pudiera ser ministro de mi palabra. Y una vez más el Señor me recordó, 9:02, estaba predicando el Evangelio, 16 años de edad, pero el Señor me recordó también, sucedió rápidamente, ¿verdad? Pero me recordó que fue el 15 de abril, esa noche en la que yo estaba predicando, fue el 15 de abril de 1989. A las 9:02 p.m. de la noche, cuando estaba predicando el Evangelio, Él me recordó también del reporte de la policía. Él solo me dio una memoria divina de ese reporte de la policía, que decía que era el 15 de abril, aproximadamente a las 9 p.m., en 1988, un año exactamente después, o un año antes, debiera decir, que sucedió el accidente.
exactamente el mismo minuto. Y el Señor me habló. Había pasado exactamente un año después que estaba predicando yo el Evangelio, y el Señor me habló, y una vez más Él me dijo, esa es la razón por qué te salvé la vida, para que fueras ministro de mi palabra. Así que eso hizo que el llamado de Dios fuera más claro. ¿Cómo fuiste bautizado con el Espíritu Santo? Bueno, cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, había estado deseando yo el bautismo del Espíritu Santo. Y me disculpo por haber tomado tanto tiempo, pero yo había querido el bautismo en el Espíritu Santo, y esto fue después del evento que les acabo de contar. Y yo no lo había recibido. Probablemente un periodo de 3 meses habían pasado. Recuerdo que lo había estado pidiendo y no lo había recibido. Pero un domingo en la mañana fui a la iglesia y una vez más mi padrastro era el pastor, y él no predicó sobre el bautismo en el Espíritu Santo esa mañana. Él predicó, no sé qué fue lo que predicó, pero yo fui al altar, y cuando fui al altar, yo ni siquiera estaba pensando en el bautismo con el Espíritu Santo. Pero un señor se me acercó y él impuso manos. Él era un invitado. Él y su esposa estaban visitándonos esa mañana. Jamás los habíamos visto antes en toda nuestra vida. Nunca había venido a la iglesia. Y él era de Rochester, Nueva York, que es como a 1 hora y media. Él impuso manos en mi cabeza y él dijo, Padre, en el nombre de Jesús, llena a este joven con el Espíritu Santo. Y yo fui bautizado con el Espíritu Santo ese día. Y yo comencé a llorar, y él le dijo a mi mamá y a mi padrastro después que el Señor lo despertó temprano esa mañana y le dijo, ve a la iglesia en Auburn. Le dijo el Señor, no conozco a iglesias en Auburn. El Señor le dijo, levántate, levanta a tu esposa, vayan a la iglesia y yo les mostraré dónde. Él se levantó temprano, fue a Auburn, y el Señor lo dirigió a nuestra iglesia. Era una iglesia católica anteriormente, la estábamos rentando, y el Señor dijo, esa es. Y cuando él me vio en el altar, el Señor le dijo, ve, impon manos en ese joven para que sea lleno. Eso es un milagro, es un milagro. Tenemos que ir a la pausa, ya volvemos. Usted no se quiere perder un momento de este programa, por favor. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Iba a decir, este es el evangelista Jimmy Swaggart. Sí, así es. Pero qué bueno estar de vuelta con ustedes. Yo fui salvo a los 8 años de edad. Mis padres habían entregado su corazón al Señor tal vez un año atrás. Y honestamente yo no recuerdo nada de la iglesia realmente hasta ese momento en particular. Yo fui salvo en una manera bastante inusual o extraña. Yo estaba enfrente de un cine un sábado en la tarde. En aquellos días, bueno, los niños iban a ver las vaqueradas, ¿no? A ver a Roy Rogers, etcétera, etcétera. Así que yo, pues, había ido al cine aquella tarde y llegué antes de que se abriese la ventanilla. Y había una línea de niños que estaban esperando que se abriera la ventana para comprar. Y el Señor habló a mi vida y me dijo, no entres en ese lugar. Yo quiero salvar tu alma, quiero usarte en mi servicio. Y alguien tal vez pueda decir, bueno, es que Dios no le va a hablar a un niño. Dios le puede hablar a cualquier persona, Él es Dios. Y yo, pues, realmente, yo sabía que era el Señor. Como dije, yo no recuerdo cómo lo supe, pero yo sabía que era el Señor. En ese momento se abre la ventanilla para nosotros poder comprar las boletas y entrar a ver la película. Y el Señor me habló otra vez y dijo exactamente lo mismo. No entres en este lugar. Entrégame tu corazón, porque eres una vasija escogida para ser usada en mi servicio, o palabras similares. Y en ese tiempo se abrió la ventanilla y mis 25 centavos estaban allí para comprar un boleto. Y bueno, yo recordé que la ventanilla, bueno, lo que dispensaba los boletos
se detuvo de funcionar, dejó de funcionar y siempre he pensado que fue el Señor. Y la señora Green, quien era que vendía las boletas, yo la conocía porque ella también trabajaba en la escuela y estaba tratando de arreglar aquello. Yo en ese momento tomé los 25 centavos y ella me dijo, Jimmy, ¿pero tú quieres entrar o no? Y no recuerdo lo que le dije, lo que le respondí. Y yo pues me fui. Yo hice lo que el Señor me dijo que hiciese. Yo no sentí nada. Realmente no hubo sensación, no hubo nada allí que pueda yo decir que fue el Señor, no. Pero me fui de allí y fui a una tienda y compré un helado. Y cuando salí de la tienda me paré en la esquina. De hecho, el otro día visité la ciudad donde yo nací, un pequeño pueblo. Y yo me acerqué a aquel lugar donde yo me había parado aquel día. Y en el mismo lugar, cuando me paré en la esquina y con un helado en mano y de repente yo lo sentí. Era como que un gran peso se había ido de mi vida. Era un sentimiento como nunca había sentido hasta ese momento en toda mi vida. Y me he preguntado muchas veces si me sentí yo como me sentí, con ese sentimiento que llenó mi corazón. Y yo soy un niño, yo tengo 8 años de edad. No adoré al Señor, yo no levanté las manos. Francamente, yo realmente nunca dije nada. Yo no dije, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Yo no dije nada de eso. Pero yo supe que era salvo. Sabía que era salvo. Y cuando llegué a casa, aquella tarde, mi mamá se dio cuenta que llegué temprano. Había llegado yo 1 hora más temprano. Ella dijo, pero ¿por qué estás aquí ahora? Ella sabía qué hora normalmente tenía yo que llegar, ¿no? Y le dije, bueno, lo que pasa es que fui salvo. Ella me preguntó, ¿qué? Le dije, soy salvo. Ella me preguntó, ¿y cómo fuiste salvo? Le dije, bueno, no lo sé, pero acabo de ser salvo. Y ella empezó a llorar. Yo no sabía por qué ella estaba llorando. No lo entendí en ese momento. Pero realmente porque yo realmente nunca había hecho una inclinación hacia el Señor en ese momento, ¿no? Pero yo sabía que era salvo. Yo sabía que no tenía ninguna duda de ello. Era salvo a los 8 años de edad. Semanas después, fui bautizado con el Espíritu Santo y luego todo empezó a alinearse muy bien. Pero, damas y caballeros, realmente lo he dicho varias veces en las últimas semanas o meses. Es fácil ser salvo. El Señor no lo hace eso difícil. Correcto. No lo hace dificultoso. Es muy fácil que una persona pueda entregar su corazón a Cristo. Y yo no había planificado esto, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo siento que hay alguien, tal vez hay muchos, sin lugar a dudas muchos, que en su corazón ustedes saben que no son salvos y pueden cambiar esa situación ahora mismo. Jesucristo puede entrar en su corazón y en su vida. Yo voy a orar la oración de fe. La he orado, probablemente puedo decir con millones, sin exagerar, y no estoy exagerando. Y en este momento es para usted. Y si usted repite esta oración conmigo, repetir esta oración no le va a salvar, pero si la dice y la cree en su corazón, lo que vamos a decir, entonces su alma será salva. Su nombre será escrito en el libro de la vida y nacerá de nuevo. La alabanza dice, Dios. He nacido de nuevo, ha habido un cambio en mí. Sí. He nacido de nuevo, como lo dijo Jesús. Sí. Nacido de nuevo y todo por el Calvario. Gracias a Dios que he nacido de nuevo. Alabado Dios. Ahora quiero que inclinen sus rostros allí donde están, por favor. Y le voy a pedir a los hermanos que repitan con usted. Y yo quiero que usted lo diga. Y quiero que lo crea con todo su corazón, damas y caballeros. Ahora oremos. Padre que estás en los cielos. Padre Padre, en los repita cielos. con nosotros. Yo vengo a ti
Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pecados. pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame Y límpiame. con tu sangre preciosa Con tu sangre de preciosa. toda injusticia. Toda injusticia. En este momento, En este momento. entrego mi vida y corazón Entrego mi vida y corazón al Señor Jesucristo. al Señor Jesucristo. Y con mi boca Y con mi boca confieso al Señor confieso al Jesús. Señor Jesús. En mi corazón, En mi corazón. yo creo Yo creo que Dios lo resucitó de entre Dios los lo muertos resucitó de entre los muertos. y Él vive. Y Él vive. En este En momento, este momento. acepto a Jesucristo Acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma. y lo hago el Señor de mi Y vida. lo hago el Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra, Y de acuerdo a su que palabra. no puede mentir, No puede mentir. soy lavado, Soy soy lavado. limpio, Soy limpio. soy perdonado, Soy perdonado. yo soy salvo. Yo soy Alabado salvo. Dios. Aleluya. Damas y caballeros, Aleluya. Cuéntele Aleluya. a alguien lo que ha sucedido Sí. el día de hoy. Llame a alguien por Sí, teléfono y amén. cuénteles que ha entregado su corazón a Cristo. Alabado. Cuando fuiste Dios. salvo aquel día, ¿te sentías avergonzado de decirle a que estaba conduciendo? No, para nada. De hecho, fue algo que comenzó a salir de mi boca muy frecuentemente. Yo no utilizaba la terminología exacta, pero yo les estaba diciendo cómo Dios me había cambiado a través de su palabra y a través del Wow. poder de su espíritu. Yo no lo entendía, pero fue un cambio y ellos lo sabían, lo vieron y yo estaba feliz de que estaba sucediendo. Mire, Pero, adelante, adelante. una cosa que quería mencionar, y Bob lo mencionó también cuando él estaba hablando de su accidente. Y ese es el poder de la oración. Claro, Sí. claro. Mire, el día de hoy oramos por personas allá afuera que han aceptado a Cristo, pero algunos de ellos tienen hijos Así e es, hijas así es. extraviados. Yo no sé por qué, Dios, jamás puedo entender por qué fue que Dios me tocó la noche que me tocó, de la manera como me tocó, pero estoy convencido de que lo que yo no sabía era que habían parientes del lado de papá llenos del Espíritu Santo que habían orado por mí durante años. No Yo lo no lo sabías. sabía. Yo no lo sabía y el poder de la oración, hablando acerca del milagro de Dios en el cuerpo de Bob en su accidente, de mi salvación, no se rindan, no se den por Alabado vencidos en Dios. esos parientes, porque ellos tal vez estén sentados delante de un televisor, Sí. así como este, y es el poder del Espíritu Sí, Santo, el poder que atraerá a una persona a Cristo mismo, que podrá exhibirse como resultado de esa oración. Estoy yo convencido de que así es como Dios se movió en mi vida aquel día, porque yo no estaba buscando, pero alguien más en algún lugar estaba orando por mí para que yo le diera mi corazón Recuerdo al que Señor. Estuve hablando con alguien años atrás sobre Mickey Gilley. Mickey Gilley es mi primo y él era un cantante, bueno, una estrella de la música country durante muchos años. Sus dos hermanos, Hellions, ellos hacían toda cosa mala que usted se puede imaginar. Ellos participaban en todo. Cómo no estuvieron en la prisión no lo sé, pero bueno. Estaba yo hablando con este hombre y en la conversación salió a relucir y le pregunté, o bueno, él preguntó, ¿y cómo están? ¿O no lo sabe que ahora son salvos? Entregaron su corazón a Cristo. Y Sí. eso me sorprendió, ¿no? Porque son dos que uno nunca hubiese Yo esperado. estaba en ese lugar. Pero ellos tenían una madre que Oh, amaba a sí. Dios, era una mujer piadosa. Y mencionaste el poder de la oración, sí. Hay un Sí. poder allí que es maravilloso. Oh, Dios. Se nos terminó el tiempo. Oramos pues que ustedes hayan disfrutado estas programaciones. Espero que haya sido así. Y yo creo que hay 100, 500, aún más, que han entregado su vida a Cristo en los últimos momentos. Y estamos alegres por eso. Y una vez más les decimos que vayan, llamen a alguien y cuéntenles lo que Cristo ha hecho en su vida. Este es Jimmy Swaggart diciéndoles amamos. Gracias por estar con nosotros. No se pierda la próxima programación. Se lamentará de hacerlo.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.